Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias a todos por venir en medio de este puente que estamos haciendo a contracorriente. Quería dar de nuevo las gracias a Javier Arnaldo por invitarme a programar este ciclo que he llamado Ni punto de comparación. Quería dar las gracias otra vez a los amigos del Museo del Prado por sostener este programa de Poetas en el Prado. Voy a hacer un rapidísimo repaso. Ni punto de comparación se abrió en marzo con la pieza que hice junto a Gonzalo Escarpa. Tuvo en abril a Isidoro Valcárcel y Jaime Ballaure, tendrá en junio a Benito del Pliego y es probable que haya una última sesión en julio que anunciaremos en breve en la web del museo. Hoy nos convoca Mariano Peirú y su perro que no hay. Él es de lo que no hay. Mariano Peirú nació en Buenos Aires en 1971 y a los 5 años ya residía en Madrid. En cuanto a su formación convencional, digámoslo así, es músico y licenciado en Antropología Social. Se dedica, además de la escritura, a la traducción y a la enseñanza. Es profesor de Historia del Jazz y Estética de la Música e imparte distintos talleres en distintos sitios de escritura creativa. Voy a enumerar rápidamente sus últimas publicaciones. En el ámbito de la poesía, El año del cangrejo, Posibilidades en la sombra, Diciembres iniciales. En el ámbito de la novela, Los nombres de las cosas y lo de dentro fuera. Estoy citando solo los últimos títulos. Y en el campo del ensayo, Tensión y sentido, una introducción a la poesía contemporánea y Oídos que no ven, contra la idea de la música intelectual. Hay otro libro a punto de salir sobre free jazz. Hasta aquí lo que podríamos encontrar en la solapa de cualquiera de sus libros y voy a dar 2 apuntes más en la solapa para esta conferencia. Conocí a Mariano Peirú hace poco más de un año, creo, y él es el culpable de que haya hecho un par de talleres de poesía, cosa que no se me habría ocurrido nunca, y pensando en estas notas, creo que sé por qué. Había leído solamente un libro suyo, Los nombres de las cosas, y en cuanto crucé un par de frases con él, me llamó la atención algo que todavía hoy me sorprende, y es que es de los autores que conozco que más se parece a sus libros. Si tuviera que explicar esto, creo que no podría, pero tampoco lo voy a intentar. El caso es que sí lo digo desde una total certeza. Otra cosa que querría decir, y que me interesa especialmente de él, porque la considero crucial en la actividad de un poeta, sea del género que sea, es que no da nada por sentado. En su escritura, ya sea poética, narrativa o ensayística, también en sus clases y diría que incluso en sus conversaciones, es un constante generador de movimiento. Parece partir de la premisa de que cualquier cosa que esté quieta se puede mover, que todo puede verse de otro modo y ser de otro modo, que allí donde está al caer una conclusión, o bien la conclusión puede ser otra, o sencillamente no haberla y hay que empezar de nuevo. No creo que su postura vaya de romper las reglas, sino de proponer que hay otros juegos posibles. Termino con lo que se me antoja que podría ser un botón de muestra de su poética, y es un verso de un poema que me gusta especialmente y que tituló Todo. Es un poema que, titulándose Todo, es una elección de una pequeña cosa de cada campo que trata. Ese verso es: de lo que no fue, lo que es. Pues veamos qué es y no fue el perro que no hay. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Muchas gracias a Javier Arnaldo también por organizar estas cosas y por haber colocado a Antonia al frente de esta edición, de este ciclo, y muchas gracias muy especialmente a Antonia por contar conmigo.
Vamos allá. Perro que no hay. El primer poeta que quiero traer al Prado es Edward Estlin Cummings, que firma E. Cummings, todo con minúsculas, y dice: no ser nadie más que uno mismo, en un mundo que hace todo lo que puede, noche y día, para que seamos como todos los demás, implica embarcarse en la lucha más dura en que puede embarcarse un ser humano y no dejar de luchar nunca. Las minúsculas, por cierto, pueden leerse como un comentario sobre el yo, sobre la falta de solidez o de monumentalidad del yo. Y estas minúsculas, por cierto, significan eso que significan por comparación con las mayúsculas. Hay una sensación de plenitud que a veces alcanzamos en los sueños, cuando soñamos con el amor. Una sensación de amor pleno que supongo que en cada persona es diferente, pero que supongo que todos hemos tenido alguna vez. ¿Puede describirse esta sensación? ¿Puede vivirse esta sensación fuera de los sueños? No sé. En Niños enamorados, publicado en 2015, escribí que lo que se busca es no encontrar, poder seguir buscando. En Posibilidades en la sombra, publicado en 2019, escribí que algo encajaba como a veces las cosas encajan en los sueños y en la vigilia, todo es discordancia. Esa forma en que encajan las cosas en los sueños tal vez sea lo que busco en la vigilia. Se habla mucho de buscar ahí. No sé si se busca algo incomparable, pero creo que esa búsqueda es incomparable. Nombrar algo es establecer una comparación entre el nombre y la cosa. Una comparación muestra una proximidad y una distancia, pero también se puede usar el lenguaje para hacer cosas, para crear cosas o para producir efectos sobre cosas ya existentes. Ahí no hay proximidad ni distancia, ni parecidos ni diferencias. Si una representación implica comparar lo que está presente, lo que hay, con lo representado, lo incomparable podría ser lo que no se puede representar. Está presente, pero no hay con qué compararlo. Preguntar por lo incomparable, creo, implica preguntar por lo irrepresentable. ¿Qué es irrepresentable? ¿Una sensación? ¿Un sueño? Irrepresentable es lo que está más allá de todo lenguaje, algo que por lo tanto tampoco se puede pensar, o no se suele llamar pensamiento a lo que hacemos con eso. Es incomunicable por medio del lenguaje, por eso intentamos comunicarlo por medio de la poesía y del arte, aunque sepamos que está más allá de todo lenguaje, incluidos los de la poesía y el arte. Eso es sencillamente lo que no tiene punto de comparación, lo irrepresentable que pide ser representado. Es la manera que ha encontrado Antonia, creo que de un modo involuntario, de referirse al detonante de la obra de arte, o al menos a un posible detonante, lo que nos pone a buscar. Notita, una cosa es pensar en algo y otra cosa es pensar con algo. Hay cosas en las que no se puede pensar, pero con las que se puede pensar. Un museo también es una comparación entre cuadros. Hablar en un museo es comparar las palabras con los cuadros. Voy a leer una cosa que escribí la última vez que estuve viendo cuadros en este museo y de la que hace unos meses tomé el título para esta charla. Perro que no hay. Hay una cabeza de perro, hay una mirada defectuosa que ve lo que no hay. Si no hubiera una cabeza de perro, no habría un cuerpo que no se ve. El perro está y no está en el cuadro. El perro está y no está en la mirada. Si no hubiera una cabeza de perro, el cuadro sería de nuestro siglo.
El cuadro está y no está en la mirada. Hay una mirada defectuosa que pregunta lo que no hay. Hay un perro que pregunta lo que hay. ¿Dónde está ese perro que no está? ¿Cuál es nuestro siglo? Un museo también es una comparación de los cuadros con la realidad, de la forma en que miramos un cuadro con la forma en que miramos el mundo. El museo dice, aquí se mira de otro modo, como la poesía dice, aquí se piensa de otro modo. Así que también dice, hay varias formas de mirar, no hay una única mirada. La comparación abre un mundo plural. Lo incomparable, en cambio, es lo que es único, lo singular. ¿Existe lo único? Y si existiera, ¿podríamos verlo? Spinoza escribe en una carta que quien dice que comprende una figura muestra precisamente con ello que comprende una cosa limitada y de qué manera está limitada. Esta determinación no pertenece, por tanto, a la cosa según su ser. Por el contrario, es su no ser. De ahí que, como la figura no es sino determinación y la determinación negación, la figura no podrá ser otra cosa que negación. Espero que también a vosotros os parezca un poco confuso esto, pero por suerte viene Hegel a ayudarnos. Hegel habla de la gran afirmación de Spinoza y la parafrasea así: toda determinación es una negación. Entiendo que esa determinación es la determinación que tiene algo de ser lo que es, y que lo que dice Spinoza es que lo que algo no es imprescindible para que ese algo sea. El no ser, de algún modo, forma parte del ser. Lo que no somos nos define tanto como lo que somos. O mejor, ser implica no ser lo que no se es. O sea, lo que dice Cummings. Pero más. Lo que creo que dice Spinoza en este fragmento es que ser implica, de algún modo, ser lo que no se es. Que en lo que una cosa es, se incluye lo que no es. Lo que no se es no queda fuera de lo que se es, sino que se incluye en lo que no se es. Hay una incursión del no ser en el ámbito del ser, y hay comparación. Esto pasa, por ejemplo, con los colores. Lo que es el rojo, o al menos una zona del concepto de rojo, no es en sí, sino que consiste en su no ser amarillo, azul, verde, etc. La línea recta frente a la curva, lo horizontal frente a lo vertical y todos los demás contrastes. Pero luego también podría haber otro ámbito, que es el de lo único, el de lo que es sin un no ser vinculado a su ser. ¿De verdad podría haber ese otro ámbito? No sé. Quizá lo único sea irrepresentable, porque no hay ningún no ser vinculado a su ser. Es la zona del ser donde no llega el no ser. La zona del rojo donde no llega el no amarillo. Y eso es lo que cierto tipo de poesía aspira a representar. Cierto tipo de poesía y de arte aspira a representar lo representable y a veces lo consigue. Y otro tipo de arte aspira a representar lo irrepresentable y quizá desde un punto de vista fracasa, pero desde otro punto de vista puede conseguirlo, puede acercarse un poco a conseguirlo, o conseguirlo instantáneamente de una manera fugaz que desaparece. La subjetividad se constituye, al menos en parte, por medio de lo estético. Tiene que ver con el gusto. Estoy un poco en guerra contra el gusto propio, contra la identificación con el gusto propio. Se me ocurre que el gusto propio es demasiado ajeno. Es una incursión del no ser en el ámbito del ser. Se me ocurre que el gusto viene demasiado de fuera, de los otros, de circunstancias contingentes. Se me ocurre que estaría bien deshacer un poco el gusto, cambiar de gustos, ver qué pasa con las cosas o las personas, en vez de dictaminar si nos gustan o no nos gustan. Dicho de otro modo, permitir y facilitar en la medida de lo posible que el gusto se mueva,
que el gusto no consista en comparar lo que hay con algo que está quieto. Creo que eso podría ser útil en ese trabajo, en esa lucha por ser uno mismo, por permitir y facilitar el movimiento dentro de uno. Tratar el gusto como algo que se va haciendo mientras uno llega a ser uno mismo. Dice Simone Weil, nuestra vida real está compuesta en más de 3/4 partes de imaginación y ficción. Dice Friedrich Schlegel, la mayoría de las veces la incomprensión no viene de la falta de inteligencia, sino de la falta de sensibilidad. Dice Virginia Woolf, considero que los actos son, por lo general, irreales. Lo que hacemos en la oscuridad es lo más real. Lo que hacemos porque hay alguien mirándonos me parece histriónico, mezquino, infantil. Manifestándose en contra del matrimonio homosexual, alguien decía que no se puede sumar peras con manzanas, pero sí se puede. Una manzana y una pera suman 2 frutas. Hace falta una mínima capacidad de abstracción para poder comparar. Comparar, entre otras cosas, es trascender el tosco nivel de la literalidad. Hablando de manzanas, voy a leer un poema de Wallace Stevens en el que no aparece ninguna. Té en el palacio de Hun. Por haber descendido vestido de violeta el día occidental, atravesando el aire que llamáis solitario, no dejé de ser yo. ¿Qué bálsamo era ese que rociaba mi barba? ¿Qué himnos eran esos que en mi oído zumbaban? ¿Qué mar cuyas corrientes me arrasaron allí? El bálsamo dorado llovía de mi mente y mi oído creaba esos himnos que oía, y la brújula viva de ese mar era yo. El mundo en el que entré era yo, y lo que vi y escuché y percibí brotaba de mí mismo, y allí me hallé más real y también más extraño. Hace unos meses, en diciembre de 2023, traduje este poema y escribí un comentario sobre él, que quizá también sea un poema, y en el que sí que aparece una manzana. Voy a leer mi comentario, pero primero, otra vez, el poema de Stevens, que forma parte de un libro que se llama Harmonium y que se publicó en 1923. Té en el palacio de Hun. Por haber descendido vestido de violeta el día occidental, atravesando el aire que llamáis solitario, no dejé de ser yo. ¿Qué bálsamo era ese que rociaba mi barba? ¿Qué himnos eran esos que en mi oído zumbaban? ¿Qué mar cuyas corrientes me arrasaron allí? El bálsamo dorado llovía de mi mente y mi oído creaba esos himnos que oía, y la brújula viva de ese mar era yo. El mundo en el que entré era yo, y lo que vi y escuché y percibí brotaba de mí mismo, y allí me hallé más real y también más extraño. Va mi comentario. Organizo un ritual en un palacio. Tomo té, tomamos té. El té tranquiliza y enerva, altera y asienta. Es una bandera de la vida interior. No lo organizo, participo en él. Me hipnotizo a mí mismo. No soy oriental, soy esencialmente un occidental que toma té en Oriente. Organizo una sensualidad mental. La música zumba dentro de mi cabeza. Las melodías que no oímos son más dulces, dicen, pero yo las oigo dentro de mi cabeza. El oído está dentro, regado por el té. Símbolos de lo que no se sabe, el té de la interioridad. La imaginación nos hace solos, la soledad nos hace imaginativos, la soledad nos hace imaginarios. La repetición nos hipnotiza, nos fascina. El zigzag de la caída nos eleva. Descender es elevarse, cruzar el aire hacia la soledad real. Solo existe lo que está solo.
Salgo. Tengo una alucinación. He tomado tanto té que he empezado a volar. He alucinado tanto que he construido la realidad. No existe nada que no sea una alucinación. Lo aparentemente ajeno es interior, es propio. Se acercan lo uno y lo otro, la mente y la piel, el rocío y el oro en polvo. Haber estado cerca de algo, del centro del otro, haber soñado con estar despiertos dos. Solo despiertan los que son dos. El tacto abre las puertas del aire. El tacto abre los ojos. El recuerdo no recapitula algo real, construye algo más real y más extraño. Como el té, una bandera que hace que se mueva el viento. El té de 1923 sigo tomando en 2023. Todos los años son el mismo siglo. Lo dicen los himnos que zumban fuera y retumban dentro, que conectan o funden o confunden dentro y fuera, uno y otro. La confusión de mirar una foto no de 1923, sino de 1997, o imaginarla. En aquella época escribía mucho, tengo un cajón lleno de fotos y cuadernos, dice Eva. Yo le regalé una manzana en 1997, luego le escribí una manzana, luego se desordenaron los sentidos. Las palabras ascienden por ahí, la única manera de salir es entrar. Salir de la piel y entrar en la manzana, salir de lo violeta y entrar en lo dorado, entrar en la boca y entrar en el recuerdo, en la vida de Eva, en su cajón cerrado. Estoy dentro de un cajón. No sé con quién estoy ahí. No sé cómo soy en el recuerdo de Eva. Esa es otra manera de estar solo. El que soy en el recuerdo ajeno está solo y está quieto. Lo han inmovilizado mientras atravesaba el aire. No dejó de ser yo, pero sí de mirar. Quiero salvarlo. Abriría el cajón, pero solo él tiene la llave. Yo tenía la llave de un mar, tenía una manzana en el deseo, tenía tiempo y té para tomarlo todo. Ahora termina 2023 y de alguna manera se cierran también 1923 y el poema de Stevens y el cajón. Se abren 1997 y el aire occidental que respiramos siempre. Quiero salvarlo como el amor nos salva del solipsismo. La fantasía de salir de uno mismo sustituye a la fantasía de entrar en uno mismo. Stevens no solo estaba solo, es que mientras su mente llovía, no estaba enamorado. Abro el cajón de Eva y mientras me ahogo, sigo diseñando las olas y la sal. Puedo pensar que todo llueve y brota de mi mente, pero también puedo fijarme en la palabra real. Puedo mirar la palabra real y soñar con ella. Lo real se acerca a lo extraño, se vincula con lo extraño, se iguala a lo extraño. Me revelo en un palacio imaginario, la verdad llueve por un aire soñado, el mundo cae y veo que Eva, a su vez, es un recuerdo mío y está sola y ondea al viento. Inmóvil, vestida de violeta, desciende desde 1997, desde el norte, una brújula viva metida en un cajón. Solo a través del sueño se llega a lo real. Dos personas se encuentran, cada una vive sola, en el recuerdo y en el sueño de la otra. Lo ajeno es propio, dice una, pero lo propio es ajeno, dice la otra. Ninguna sabe que las dos son la misma. Cada vez que se encuentran se sorprenden porque saben mirar lo que no hay. Esto no las hace felices, pero sí reales. También es real la voz que habla ahí, que hace preguntas y responde resumiendo. Te lo cuento rápido, dice. Te lo hago corto, dice. Pero al escucharla, la saco del cajón donde está lo real y la traigo al aire que todo lo oxida, donde las palabras huelen a tinta y las voces parecen grabadas.
Ese extraño que dice cosas raras y aparentemente ajenas soy yo. Somos todos, hemos sido cualquiera. Inmóviles en los recuerdos ajenos o encerrados en los cajones propios, no dejamos de ser yo. Occidente dice que cuando hablamos y cuando escribimos somos otros, somos voces de tinta. Pero Occidente miente o se equivoca o dice apenas una parte de la manzana. Suele mirar el aire y ver el mar, rociarse con un bálsamo y oír himnos, no nadar en la extrañeza del rocío y el cambio. Yo quiero nadar en la extrañeza de la boca y el té, ver la boca, escuchar la boca, percibir el aire, volver hacia adelante, ver a Eva hacia atrás. Pero sobre todo quiero salvar al que soy en el recuerdo ajeno, levantarlo del aire y darle algo de lo que necesita. Litros de té para regar sus plantas, una manzana para despertar, otra manzana, vida para volver. Ha habido y habrá miles de príncipes. Solo hay un Beethoven, le dijo Beethoven durante una disputa a uno de sus mecenas, el príncipe Lichnowsky. Y también, príncipe, usted es lo que es por el azar de su nacimiento. Yo soy lo que soy por mí mismo. Beethoven se inscribe en esa tradición en la que ya estaba el poeta griego Píndaro, que en el siglo V a.C. aconsejaba: llega a ser el que eres. El poema de Stevens ocupa 12 versos que miden lo mismo y se organizan en 4 tercetos. Hay una forma prefijada que implica una comparación con otras formas prefijadas y con formas aparentemente más espontáneas. A mí me parece que las formas prefijadas que pueden dar la impresión de ser un mero ornamento o una caricia para los sentidos sirven sobre todo para 2 cosas. La primera de estas cosas tiene que ver con el lector y la segunda con el autor. Con respecto al lector, un soneto, por ejemplo, le dice al lector, por medio de su forma, que las palabras que hay en él no son como las palabras que usamos normalmente, que son palabras sujetas a ciertas reglas que tienen que ver con su dimensión material, con el significante, y que hace falta leerlas o escucharlas fijándose en esa materialidad que normalmente dejamos de lado. Hay que fijarse en los sonidos y en el ritmo. Pero un soneto también le indica al lector que esas palabras especiales, que no funcionan como las demás, también deben ser escuchadas de un modo especial, que lo fundamental no es la literalidad, sino las asociaciones que las palabras nos lleven a hacer, no la denotación, sino la connotación. O sea, que el receptor puede participar en la construcción del sentido mucho más de lo que lo hace en el uso normal del lenguaje, en el que su tarea es básicamente descodificar lo que el emisor dice o quiere decir. Esta es entonces la primera cosa para la que sirven las formas preestablecidas. Son una especie de manual de instrucciones que le indican al lector algo sobre la actitud que conviene tener y no tener al leer un poema. La otra cosa para la que sirven las formas prefijadas, se me ocurre, tiene que ver con el autor. Obligan al autor a ser otro. Esas reglas de las que hablaba, hay que rimar, hay que usar 11 sílabas por verso, etc., nos obligan a no ser espontáneos. Pero la espontaneidad, en general, es lo contrario de la espontaneidad. Es hacer lo que estamos acostumbrados a hacer, es dejarnos llevar por nuestras costumbres y rutinas, por nuestros propios lugares comunes. Al obligar al autor a ser otro, a no ser quien suele ser, se le permite llegar a ser el que es, porque ser otro aquí es hablar desde otro lugar, dejar que suenen otras voces que también están dentro de nosotros, investigar quiénes somos, quiénes fuimos o quiénes podemos ser. Una forma prefijada, entonces, es un marco que coloca a las palabras en un lugar, otro, las señala como diferentes de las que usamos en la vida cotidiana y sirve para mostrar que lo que se dice ahí no es cualquier cosa, pero también sirve para que uno tenga que retorcerse un poco a la hora de hablar
y aparezca algo que no podría aparecer espontáneamente. Supone un límite, algo forzado, unas reglas que nos obligan a hablar desde otro lugar, a poner la voz en otro sitio y nos permiten, esto es lo importante, ver qué pasa con el lenguaje. Mira lo que me hace decir esta regla, dice en un soneto o un haiku o el poema de Stevens. Porque esto puede suceder, por supuesto, si nos ceñimos a unas reglas ajenas o si nos imponemos unas reglas propias. Mira lo que se dice dentro de ti, nos dice la poesía. No necesitamos las formas prefijadas, podemos buscar nuestras otras voces y ver qué pasa con el lenguaje de otro modo, pero pienso que en otros tiempos las formas prefijadas se empleaban como una manera de buscar, de buscarse, de tratar de ser uno mismo, desactivando esa especie de acto reflejo que suele confundirse con la espontaneidad. Por supuesto, las formas prefijadas también podían y suelen usarse para, como dice Cummings, ser como todos los demás. Puede que esto sea locura, pero hay método en ello, se dice en Hamlet. Esa idea de otra lógica, loca pero metódica, me resulta muy atractiva. Tal vez porque con esa otra lógica pueda descubrirse algo sobre ese otro que hay en uno. La aparición de ese otro que hay en uno, por supuesto, es comparable a la incursión del no ser en el ámbito del ser. Dije antes que la poesía dice, aquí se piensa de otro modo. La poesía también dice, aquí se habla de otro modo y también, quizá, aquí se siente de otro modo. Y se me ocurre que quizá todo esto sea una forma de decir que ese otro modo consiste en que pensar y hablar y sentir se acercan, se cruzan o se funden. O sea, dejan de ser actividades distintas y comparables. Se me ocurre también que cuando uno es uno mismo, pensar y hablar y sentir se vuelven una única actividad. Incomparable es lo que no se deja meramente pensar, lo que demanda otro tipo de acercamiento. ¿Existe la memoria sin comparación? Me parece que esta es una pregunta que en realidad son dos preguntas. Una es, ¿puede un recuerdo existir sin comparación? La otra es, ¿puede un recuerdo no suscitar comparaciones? La que me interesa es la primera. ¿Puede un recuerdo existir sin comparación? Creo que sí. Se me ocurre que vengo a hablar de la fe, no de lo que sé, sino de lo que creo. Cuando escribí que el Evangelio es un libro para leer enamorados, me refería a esto, la fe. Cristo es un poeta que no hace falta traer al Prado porque ya está aquí por todas partes, pero igual lo traigo. En Mateo 6:17 dice, no penséis que he venido para desatar la ley de los profetas, no he venido para desatarla, sino para cumplirla. Viene a continuar un trabajo, viene a inscribirse en una tradición, como cualquier artista, pero da a entender que hay quien cree que está destruyendo esa tradición. O sea, hay una manera de cumplir ciertas leyes que transmite la impresión de que las leyes se están vulnerando. Quizá con ciertas leyes no hay otra manera de actuar. Es el ámbito del arte. Más adelante, en 10:34, dice, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino cuchillo. Y luego, en 12:47, le dicen que quieren hablar con él, su madre y sus hermanos, y él contesta, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Esto, por cierto, me parece una manera de preguntar, ¿quién soy yo? Y entonces señala a sus discípulos y afirma, he aquí mi madre y mis hermanos. Le interesa la dimensión simbólica del lenguaje, no la literal.
En la ópera Tristán e Isolda, al final, Tristán ha muerto e Isolda canta estas palabras. Amigos, mirad, ¿no lo notáis? ¿No lo veis? ¿Tan solo yo oigo esa melodía que tan maravillosa y suavemente surge de su interior? Los amigos no contestan, pero yo contesto que sí, que solo la oye ella. Renoir explica cuáles le parecen las dos características fundamentales del arte. Debe ser indescriptible y debe ser inimitable. No dice incomparable, pero casi. Hablando de comparaciones, como exagerar es 1.000.000 de veces mejor que quedarse corto, tengo ganas de traer a Rosalind, la protagonista de As You Like It de Shakespeare, presentándola como el mejor personaje del mundo. Rosalind tiene que huir de su tío, el malvado duque, y se disfraza de chico, se traviste y se hace llamar Ganimedes. En el bosque donde se refugia se encuentra con Orlando. Ambos se aman desde antes de este encuentro. Él no la reconoce y se hace amigo de Ganimedes y le cuenta a su nuevo amigo que sufre de amores por una tal Rosalind, y Ganimedes le ofrece ayudarlo haciendo una especie de psicodrama, fingiendo que es chica y que es su enamorada, y haciéndolo hablar de ella, haciéndolo declararse. O sea, Rosalind finge que es Ganimedes, que finge que es Rosalind. O sea, tiene que fingir que es alguien fingiendo para poder ser quien es, o para colocarse en su lugar. Quizá para poder ser quien uno es haya que salir del lugar propio y después volver. O quizá haya otras maneras más sencillas, pero esta es emocionante y placentera. Rosalind, no sé si queda claro, tiene que escuchar al otro que hay en una para poder llegar a ser Rosalind, para poder presentarse como ella es. Luego, en otra escena de la misma obra, Ganimedes le dice a Phoebe, una chica que se enamora de él: «Te lo ruego, no te enamores de mí, que soy más falso que las promesas hechas en el vino. Además, no me gustas». Hay dos argumentos para apoyar el consejo «no te enamores de mí». El primero, soy más falso que las promesas hechas en el vino, es una comparación. El importante es el otro. Quizá otra manera de ser uno mismo sea por medio de esa plenitud del amor en los sueños. Poder ser también quien sueña dentro de uno. Comparar cambia lo comparado. Lo que no tiene punto de comparación es lo que parece ser o estar cerca de su esencia, lo que parece haber logrado ser lo que es. El amor que ya no se compara con la plenitud del sueño, porque es eso mismo. ¿En qué nos parecemos tú y yo a la nieve?, dice una canción. ¿En qué nos parecemos tú y yo a la nieve? Tú en lo blanca y galana, yo en deshacerme. Somos diferentes, pero los dos nos parecemos en algo diferente a una tercera cosa. Cuando comparamos, ¿qué lado de A comparamos con qué lado de B? ¿Hay pensamiento más allá de la belleza? Y ya que estamos, ¿qué es la belleza? Quizá la belleza sea lo que nos hace ser quienes somos, lo que permite y fomenta el encuentro con uno mismo. ¿En qué nos parecemos tú y yo a la nieve? Hace unos meses escribí: tú en el vuelo, yo en la caída, tú en la impermanencia, yo en la ansiedad, tú en arriba, yo en la espera, diferentes como dos gotas de agua, diferentes como dos copos de nieve, diferentes como un copo de nieve. Y hablando de lo impar, quiero terminar con un poema
que también escribí hace unos meses y que se llama Las escaleras impares. En eclecticismo no te gana nadie, pero lo único que me importa es recordar que cada cosa que ocurre en el mundo ocurre también en estas escaleras, como si veo doble, veo triple. Hay unas escaleras fuera del escenario, hay unas escaleras dentro de cada uno. Hay la historia secreta de todas las veces que subimos y bajamos. Las escaleras pares no respiran, las escaleras impares no mienten. La animación del suelo. Hay raíces. Yo no tengo raíces. Mis raíces están en las personas. Estaban, están. Pero las personas están lejos. Ahora están lejos. Las he expulsado lejos. Por eso son impares. Solo son pares en la oscuridad. Lo que fuera no tiene límite, se mueve dentro acercándose al límite, a dos límites, como el último día del primer mes o la nota más grave de un instrumento agudo, el primer piso de un rascacielos, una tensión, algo que va en contra de sí, pero suavemente, y en las escaleras el 3, el 11, el 7. Son impares porque no tienen límite. El último beso de la primera cita, el primer beso de la última. Veo doble. Subo, bajo. Los pies saben dónde van y saben dónde irían si no supieran dónde ir. Son pares a la vista, son impares al tacto. Son impares mientras bajan y suben. La suma es par. La resta es impar. Las escaleras están quietas en la oscuridad. Se fue en el próximo tren y me gustó, pero tocar da miedo, mirar da miedo, cerrar los ojos da más miedo. Los ojos cerrados son impares. Que nadie me vea, que alguien me toque, que nadie me hable, que alguien me escuche, que alguien me entienda sin escucharme. Veo doble, veo triple, digo lo que no veo, toco lo que no veo, en las escaleras impares. En ese escalón hay un árbol lejano y frío. Veo que es frío, lo toco y está lejos. En las escaleras impares hay un beso, son un beso. Subo y bajo por el beso. Autómatas apasionados subimos por el beso. Toco triple, toco el árbol, el frío y la lejanía. Así en las venas como en el cosmos. Pero ahora estoy quieto en un escalón, los dos pies en un escalón. Las escaleras siguen siendo impares. En el escalón me olvido de la escalera, pero la escalera no se olvida de mí. La escalera se mete en el invierno, el ruido se convirtió en un escalón, el ruido representaba la vida, éramos una especie de reacción emocional, dentro del ruido, dentro del invierno, casi fuera de la vida. En la escalera desaparece el escalón, en el escalón aparece la escalera. En el pie desaparece el paso, en el paso aparece el pie. En el árbol desaparece el frío, en el árbol aparece la distancia. El 19 es más impar que el 15. Veo doble, hay unas escaleras dentro de cada uno. Hay la historia secreta de todas las veces que subimos y bajamos. La historia es secreta para cada uno, pero entra algo de luz y hay una lámpara que absorbe la luz. No hay un lenguaje ahí dentro.
Por eso no se puede describir qué pasa. La última muerte de la infancia, la primera muerte de la vejez. El lenguaje es ante todo comparación, un límite que acerca y aleja. Esta idea implica un baile en la penumbra. Me imagino humedad, un árbol que baila. Un árbol es humedad que baila. Una clase desprestigiada de placer, cerca del frío, lo eterno. Los niños, los adolescentes y los viejos suben juntos, bajan juntos, pero solo hay uno. Hay un viejo impar, un niño impar en las escaleras impares. Muchas gracias.